Hola a todos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Eh, bueno, a la hora que ustedes estén viendo este video, que el Señor les dé un día y una bendición, amigo o hermano que nos escuchan o nos ven. Pues vamos a continuar con la enseñanza que dejamos, ¿verdad? Hay un video antes de este, que es la parte número 1, que es la introducción de lo que vamos a hablar. Tiempos de angustia para Jacob, Israel. ¿Okay? Aquí veremos el por qué muchos no pueden identificar una falsa doctrina, el cual muchos mezclan las consecuencias que vienen para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no estamos hablando de que el Señor ha olvidado, como veremos, el Señor no ha olvidado a su pueblo y no lo va a olvidar. ¿Mm? Vamos a ver el por qué. O sea, con el transcurso de la enseñanza vamos a ver cómo el Señor nos muestra desde antes, desde que el Señor sacó a su pueblo de Egipto y le dio ordenanzas al pueblo de Israel. Y todo empieza ahí, ¿verdad? Hay muchos versículos que vamos a estar estudiando y esto va a aclarar muchas dudas, yo sé, y yo sé que esto va a ser de bendición. Pero primero los invito a que leamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Aquí nos exhorta el Señor para estudiar. ¿Mm? Y el Señor enfatiza algo aquí, y leemos así. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Avergonzarse de qué? De tantos errores, de engaño. ¿Mm? El Señor nos advierte también el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, e incluso Juan, y exhortación también de Judas, en el libro de Judas, de que hay que proclamar, hay que defender la sana doctrina, lo dice Judas, lo dice el apóstol Pablo, de que aquí, ¿verdad? Estas cartas escritas, ¿verdad? Que habla Timoteo, que debemos de estudiar nosotros, estudiar con diligencia para presentarse aprobado. ¿Aprobado en qué? De en conocer la palabra del Señor. No pasar vergüenza, porque hay muchas veces se preguntan a cristianos y no tienen respuestas. Y esto es por falta. Hay que dejar claro algo. No es que a los hijos de Dios le hace falta el conocimiento, sino muchos no queremos estudiar. Y si no estudiamos, nosotros no vamos a presentarnos aprobado, no ante Dios, ante los hombres, para poder venir a como hablaba el Señor Jesucristo, con firmeza y seguridad. Hay muchos que, como digo, ¿verdad? Como dije antes, que no saben ni qué responder. Porque la Biblia tiene respuesta de toda pregunta. Todo. Lo que pasa es que nosotros debemos de tener diligencia, amar, masticar y digerir la palabra del Señor. Así como desayunamos, almorzamos y cenamos, igualmente, nosotros satisfacemos la carne, pero el alma tiene que estarse alimentando y solo con la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer. Yo sé que había leído estos versículos de Jeremías capítulo 30, versículos 7 al 11. Y quiero leerlo otra vez, ¿verdad? Porque es necesario para que así nos sintamos más claros, ¿verdad? De lo que estamos exponiendo, escuchando y podamos meditar. ¿Ok? Dice en el versículo
Ah, aquí, sí, versículos 7 al 11. Dice, ah, cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. ¿Quién está hablando de la iglesia? Y será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad, y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante. Porque yo soy contigo, dice el Señor, para salvarte, y haré consumación en todas las gentes entre las cuales te esparcí. En ti, pero no haré consumación, sino que te castigaré con juicio y no te talaré del todo. Aquí el Señor está hablando sobre lo que va a suceder y lo que el Señor promete. ¿Ok? Hay muchos israelitas que van a morir en el juicio del Señor. Pero no solo ellos. Van a morir todos los que no quisieron aceptar el Evangelio de Salvación. Por eso el Señor le llama aquí en el versículo 7, dice, ah, cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Ok, el Señor va a castigar a su pueblo. Así es como el Señor ha ido al transcurso desde que Israel salió de Egipto. ¿Ok? Entonces debemos entender esto. No existe esa falsa doctrina de que el Señor reemplazó a Israel por la iglesia. Eso es falso, eso es mentira. Lo que sucedió es que Israel, al rechazar al Señor Jesucristo, recordemos que Israel rechazó primero a Dios Padre, a Dios Hijo, Jesucristo, y a Dios Espíritu Santo. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que cuando el Señor se le dijo al profeta, el profeta que estaba cuando estaba Esaú, antes de que Israel tuvo el primer rey, y ese fue Saúl. ¿Ok? Pero hay algo que el Señor recibió y fue rechazo. Porque lo que quería Israel es, nosotros queremos un rey como lo tienen los gentiles. Y teniendo Israel a Dios y sabiendo que el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto, aún así desearon tener a un rey, hombre, y no a Dios. Entonces el Señor les dio a Saúl. Me confundo siempre que Saúl y Saúl. Y Saúl no fue un hombre justo, no fue un hombre tan justo, era duro. Y aquí estoy dando estos ejemplos, ¿verdad? Para que entendamos esto. Ok, ya ahí Dios rechazado. Vino Jesucristo
fue rechazado. El Espíritu Santo, no sé si recuerdan ustedes, cuando el diácono Esteban estaba profetizando, que le dio cátedra a los fariseos, y entonces los fariseos, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo Esteban? Ustedes resisten al Espíritu Santo. ¿Entienden? Ok. Ahora escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 28, que es el último capítulo de Hechos, libro de los Hechos. Vamos al capítulo 28. Aquí mismo el apóstol Pablo afirma, y esto lo dijo también en otras ocasiones anteriores, cuando Pablo entraba a predicar el Evangelio, ¿verdad? Conforme a la ley. Y esto, ¿verdad? Que era una sombra, enseñándoles a ellos, ¿verdad? Que de esta promesa, que por medio de sangre de animalitos, todo esto llevaba a Jesucristo. ¿Ok? Y vemos que el apóstol Pablo entraba a las sinagogas, y hay veces, 2 veces dijo Pablo a los judíos, como ustedes no quieren escuchar, ¿verdad?, al Señor, el Evangelio, me voy y nos iremos a los gentiles, porque ellos lo escucharán. Entonces, aquí hay otra ocasión también, en el 28, capítulo 28, del libro de los Hechos, del versículo 27, dice, 23 en adelante, dice, capítulo 28 de los Hechos, 27, versículo, 24 en adelante. Y algunos creían a los que se decían, mas algunos no creían, lo que estaba hablando Pablo. 25. Y como fueron entre sí discordes, se fueron después de haber dicho Pablo una palabra. Bien habló el Espíritu por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Recuerdan las palabras que el Señor hablaba a Jesucristo? Las parábolas. Estas parábolas ellos no las entendían, porque no querían creer. ¿Ok? 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Volviendo al 26 otra vez. Dice aquí, diciendo, ve a este pueblo y diles, oyendo oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Se hablaron lenguas, porque era lógico, ¿verdad? Muchos israelitas fueron esparcidos por todos lados. No solo estaban en Israel, estaban en España, ¿verdad? En Italia, ¿me explico? En Arabia, entonces, países árabes. Entonces, era lógico que el Espíritu Santo iba a hacer que los apóstoles hablaran las lenguas donde ellos eran nacidos. Y si ustedes tienen tiempo, ¿verdad?, pueden ustedes ver en el capítulo donde habla el Señor sobre Pentecostés, donde cayó el Espíritu Santo. Pueden leer claramente que dice que cada uno de ellos hablaba conforme a la lengua que ellos habían nacido, o sea, en el país. Si en España, español, en Italia, hablaban italiano. ¿Me explico? Entonces, era lógico, pues, cómo el Señor se iba a comunicar con ellos. Era lógico que el Espíritu Santo iba a darle este don de lenguas a los apóstoles, el cual ellos escuchaban sobre las maravillas del Señor. No quisieron, muchos no querían escuchar, muchos no querían, veían milagros de los apóstoles, y aún así muchos no creían. Y no percibían, o sea, dice aquí, y no percibiréis. Veían milagros y no podían percibir, como el Señor Jesucristo, cuando
exhortó a los fariseos de que ustedes ven que las nubes, ¿verdad? El tiempo está cambiando, pero no ven las maravillas que hace el Señor y entender quién es Él. ¿Ya? 27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, porque no vean de los ojos y oigan de los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y que ellos la oirán. Y cuando hubo dicho estas cosas los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda. ¿Vieron? Ahora, vámonos a Romanos capítulo 11 para que no digan de que el Señor ha rechazado a su pueblo, el cual no. Aquí lo afirma el apóstol Pablo. Dice el versículo 25 al 27, vamos a leer, del capítulo 11 de Romanos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel. ¿Ok? Hay muchos que se jactan y hablan mal de Israel. Cristianos. ¿Ok? Aún cristianos. Que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud. Perdón. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. El castigo, el tiempo de angustia. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, la ceguedad de Israel va a estar hasta que el Señor Jesucristo venga con su iglesia a libertar a su pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la plenitud de los gentiles? Plenitud. El hombre siempre ha gobernado. Siempre ha gobernado. Israel nunca ha sido, o sea, que Israel completamente no ha estado, ¿cómo les diría? No metiendo en el reinado de Salomón, porque ese tiempo igual, similar a como lo que va a acontecer en el milenio, pero con la gran diferencia, va a ser el Señor Jesucristo reinando. ¿Ok? Y también no va a haber guerra. No va a haber guerra. Ahora, la plenitud significa que no va a haber ningún hombre reinando, no van a haber reyes. O sea, el Señor Jesucristo va a ser el rey. ¿Ok? Quiere decir que no reinará nadie más que el Señor Jesucristo, la plenitud. No será ningún gentil como de cabeza, ¿verdad? Sino que será el Señor Jesucristo. Ahora, plenitud también significa perfección. O lo último. ¿Ya? Entonces, los gentiles, el último reinado de los gentiles, que es el anticristo. ¿Ok? El anticristo. Como se dice la palabra del Señor, que el anticristo tiene el número del hombre. El número del hombre. ¿Ok? Ahora, volvamos a Jeremías 30. Vamos a Jeremías capítulo 30. Y hay algo que quería aquí. Aquí hay promesas, ¿verdad? Que el Señor dice, después del versículo 7, ¿verdad? Que el Señor está diciendo que hay un tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Hay una promesa. Claro, el Señor va a castigar a su pueblo y va a ser librado. Pero hay otra cosa. El mundo también va a alcanzar lo mismo. Lo mismo.
lo mismo. ¿Ok? Todo lo que sucede en Israel va a pasar para el mundo también. Todos los que no aceptaron el Evangelio de salvación. Va a haber un caos. La palabra del Señor es bien clara. Dice que hambre cuan jamás ha existido desde la fundación de la tierra. ¿Ok? Y esto así es. También el Señor promete de que el Señor va a librar a su pueblo. Aquí, ¿verdad? En el versículo 10 dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos y a tu simiente de la tierra de su cautividad, y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante. Entonces, cuando el Señor Jesucristo aparezca, claro, Israel va a estar en un tiempo, primero, remordimiento, porque van a darse cuenta cuando el anticristo rompa el pacto, que es a los 3 años y medio, porque va a haber un pacto, ¿verdad?, de 7 años. Entonces, cuando ellos se den cuenta de que este hombre, el inicuo, se sienta en el templo, proclamándose Dios, entonces ahí Israel va a reconocer que ellos cometieron un error. ¿Ok? Entonces por eso el Señor Jesucristo dice, en el capítulo 24, perdón. Vámonos a Mateo. Me disculpan. Mateo capítulo 24 dice. Aquí le preguntan los discípulos a Jesucristo. En el versículo 1 dice, capítulo 24, el cual muchos aquí, Mateo capítulo 24, hermanos, amigos que me escuchan, por favor, traten esta exhortación con humildad y sean pacientes, por favor, ustedes pueden chequear y pedirle dirección al Señor que les lleve, ¿verdad? Que les lleve a la verdad. Leemos el versículo 1, porque muchos se confunden y asimilan a la iglesia. Pero mira lo que dice aquí el Señor en el primer versículo del capítulo 24 de Mateo. Dice, y salido Jesús del templo, íbase y se llegaron sus discípulos, para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, aquí el Señor profetizando, ¿verdad? Antes que Él fuera crucificado, resucitado, e ido al cielo, estaba profetizando que el imperio romano iba a destruir el templo. Porque el templo fue destruido. Hasta el día de hoy no está de pies, ¿verdad? Podemos ver muros, pero no está. No, ¿ya? Entonces aquí está profetizando el Señor. Ok. Versículo 3. Y estando sentado él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo. Es bueno leer, parar y meditar. No leer que el versículo 1, versículo 2, versículo 3. No. Meditar, pausar, pedirle al Señor. No entiendo, Señor, qué quiere decir, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Aquí está hablando del monte de las olivas. Dice, y estando sentado él en el monte de las olivas, ¿qué va a suceder en el monte de las olivas cuando el Señor venga? Cuando el Señor venga, va a poner sus pies. ¿Dónde? En el monte de las olivas. Y entonces la pregunta que le están pidiendo al Señor es, dice aquí, y estando sentado él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal? ¿Cuándo? Son dos preguntas. ¿Cuándo? ¿Y qué señal? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá?
habrá de tu venida, son tres preguntas, perdón, y del fin del mundo. ¿Ah? El fin del mundo. ¿Qué? Son tres preguntas. Vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos. Miren lo que sucede en este capítulo. Vamos a leer hasta el versículo 6, del 1 al 6 vamos a leer. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Por favor. Ok. Voy a leer rapidito, ¿verdad? Capítulo 1 de los libros Hechos, versículo 1 dice: En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a los cuales también después de haber padecido se mostró vivo por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos por 40 días, y hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios. Al reino de Dios. Muchos no entienden esto. Jesucristo no anduvo predicando lo que predicamos hoy. Jesucristo estuvo predicando el reino del milenio. Las parábolas de Jesucristo eran hablando concerniente a los judíos. Y tiene mucho sentido, pues el Señor conoce todo desde antes de la fundación de la tierra, y era lógico que el Señor iba a hablar a los judíos sobre el reino del milenio. Claro, hay muchos judíos que se van a salvar porque ellos han creído en Jesucristo, pero no la mayoría, ¿ok? Era lógico que el Señor dice el perteneciente al reino de Dios. Ahora, y estando reunidos, versículo 4, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual dice él: oísteis de mí, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos, que fue en Pentecostés. Así que cuando estuvieron reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones del Padre, que el Padre puso en su propia potestad. El Señor es un Dios de orden. Y muchos se equivocan. Agarran el libro de Génesis, el de Apocalipsis, el libro Hechos, y todo lo mezclan como un buffet. No es así. El Señor no trabaja de esa manera. El Señor trabaja ordenadamente, ¿verdad? Por eso muchos se confunden. Versículo 6. Así que cuando estuvieron reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y cuando él hubo dicho estas cosas, mirando ellos, él fue alzado, y una nube le recibió delante de sus ojos. Escuchen bien. Y una nube. ¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿En qué vendrá Jesucristo? En una nube. Se fue una nube y vendrá en una nube. Aquí no se confunden muchos también. Cuando el Señor está hablando, creo que está en 2 Tesalonicenses. Voy rapidito a buscarlo, me disculpan. Dice claramente, dice 2 Tesalonicenses, dice, capítulo 2, dice,
Esperen, hermano, disculpen. Colosenses, capítulo 3, hermano. Discúlpenme. Colosenses, capítulo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 4. Colosenses, capítulo 3, versículo 4 dice: Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. No solo, no solo aparece el Señor, venimos nosotros, la iglesia. Muchos se confunden la aparición, aquí la aparición, esta es la aparición del Señor en el día del fin. Pero está diciendo aquí que vendremos nosotros a la iglesia. Entonces está aclarando que habrá un rapto. Porque aquí está hablando el fin. Y Jesucristo está hablando en Mateo sobre el fin. Y todo ojo le verá. Pero en el arrebatamiento no es visto por el mundo. Recibimos al Señor Jesucristo en el aire. Aquí, un momentito, hermanos. Ok. Bueno, volviendo, ¿verdad? A Hechos, capítulo 1. Leemos, ¿verdad? En versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, o sea, iba subiendo, ¿verdad? Dos varones se pusieron de pie junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ok? Bueno, regresamos ahora al capítulo 24. Pues el Señor dice aquí, en el versículo 4 del capítulo 24 de Mateo, dice: y respondiendo Jesús les dijo, después de haberle preguntado, ¿verdad? Los discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Yo sé que ahorita está viendo esto, está sucediendo. Es una locura. Pero este es otro acontecimiento que ha de suceder. Porque el enemigo está a punto de aparecer, el anticristo. Y esto está muy cerca. Todos los países están en una incertidumbre. Nadie confía en los políticos. Nadie confía en nadie. Entonces, ¿qué mejor momento que se aparezca el Superman? El que va a solucionar todos los problemas. ¿Qué momento, verdad? El enemigo es astuto. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. No está hablando de este tiempo. Está hablando cuando el anticristo sea revelado. Recordemos que el anticristo va a romper el pacto a los 3 años y medio. El cual muchos van a estar siendo engañados. Porque el anticristo se va a revelar. Porque todo el mundo va a estar, ¿verdad?, atónitos. ¡Wow! Este hombre hace maravillas. Porque el anticristo va a ser un poder engañoso que va a amar al Señor. Claro, el anticristo va a hacer esto. Permitido por el Señor. Permitido por el Señor. ¿Ok? Dice,
Versículo 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares. Han habido terremotos, ¿verdad? Pestilencias, claro, la del COVID, pero ustedes saben, ¿verdad?, que esto es creado por el hombre. Pero lo que se viene, no está hablando el Señor Jesucristo del COVID. Está hablando de algo mucho más grande. ¿Mm? Mucho más grande. Y todo esto, pestilencias, guerra, todo esto viene, la espada, igual a como el Señor castigaba a su pueblo. ¿Mm? El Señor enviaba espada a su pueblo. El Señor enviaba pestilencias a su pueblo. ¿Qué es lo que sucedió? Podemos ver el último acontecimiento, el más brutal que hemos visto, bueno, en nuestra generación, que hemos escuchado, ¿verdad? De lo que sucedió sobre Hitler, lo que hacía. Muchos de los judíos fueron esclavos. Hubo una masacre, ¿verdad? El Holocausto. También hubieron enfermedades en los judíos. Y todo esto igual, cuando el Señor ya trae a su pueblo, que esto pasó en 1948, creo que fue el 13 de mayo o 14 de mayo, no recuerdo, pero sí. Entonces el Señor ya trajo y nació la nación otra vez. ¿Ok? Entonces, podemos ver que Israel ya está puesto donde el Señor quería que estuviera. Pero el conflicto que hay ahora y el reloj profético es Israel. Todo el mundo está enfocado en Israel. Ahora, lo que el Señor está haciendo ahorita es preparando todo, ¿verdad? Es todo va conforme a la voluntad del Señor. Todo lo que ha hablado el Señor se va a cumplir. Muchos piensan, no, es que esto no va a suceder, el libro de la Biblia es un libro de mentiras, son cuentos de hadas. Pero no, la Biblia es de verdad. El Señor existe. Miren lo que dice aquí, versículo 8. Todas estas cosas serán principios de dolores. Muchos creen, muchos predicaban hace como 5 años atrás, ya estamos en los principios de dolores, aún todavía, ya estamos en los principios de dolores. No. Mira lo que dice el Señor, y todas estas cosas serán principios de dolores. Entonces, os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto va a acontecer ya cuando la bestia, el anticristo, decida romper su pacto. Y el anticristo va a comenzar, el que está conmigo tiene que ponerse mi marca, mi sello, y el que no, decapitado. ¿Verdad? 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la iniquidad, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahorita el amor se ve súper frío. Imagínense para ese tiempo. 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquí donde se confunden muchísimos. Muchos predican la perseverancia del santo. Esto te va a llevar a la salvación. El cristiano, desde el instante que ha aceptado el Evangelio, es sellado y se le ha dado al Espíritu Santo al instante, y este es nuestro recibo.
El Espíritu Santo es un símbolo de garantía de que somos del Señor para toda la eternidad. Significa que el Señor ya nos compró. ¿Por qué? Al aceptar el Evangelio. Sellado, propiedad de Cristo para toda la eternidad. ¿Cuál es mi garantía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al creer que Jesucristo murió por mis pecados, que Él resucitó y se fue a los cielos. Ese es el Evangelio, que es simple. Yo no tengo necesidad de hacer nada. El que lo pagó fue Jesucristo. Lo único que nosotros debemos hacer es solo creer. Ahora, eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento no es, Señor, me arrepiento de mis pecados. Es bueno sentirse mal de haber pecado, pero eso no es lo que está hablando el Señor. Arrepentimiento es cambiar de pensamiento, de no creer a creer. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Pero qué está hablando aquí? Perseverar hasta el fin. ¿Quiénes son? Pues son todos los que se quedan en la tribulación. O sea, todo aquel que acepte al Señor y decida no que nadie lo toque, o sea, de ponerse la marca de la bestia, ya eres vencedor. Claro, te van a decapitar, pero ya eres vencedor. En ese instante, eres vencedor. Me confunden mucho. La iglesia no tiene nada que ver con los de la tribulación e Israel. Nada que ver. Nada que ver. 14. Y será predicado este evangelio del reino. Otro evangelio. No es el mismo que predicamos hoy. Del reino. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pies en el lugar santo, el que lee entienda. Estar en pie en el lugar santo. Está hablando de un lugar específico. ¿Dónde está? En Israel. Entonces los que estuvieren en Judea, está hablando de Israel, huyan a los montes, y el que está sobre la techumbre no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar sus ropas. Mas hay de las pequeñas, hay de las preñadas y de las que den de mamar en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, está hablando de Judea, Israel, no sea en invierno. Voy a poner esto. Se me olvidó de poner disturb. No perturbar. Estaban llamando. Porque habrán entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. Imagínense. Y si aquellos días no fuese acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Imagínense. Por causa de los escogidos. Aquí no está hablando de la iglesia, por favor. No está hablando de la iglesia. Recuerden que el Señor Jesucristo viene a salvar a su pueblo, viene con la iglesia. Viene con la iglesia en gloria para salvar a su pueblo. Entonces, ¿cómo puede ser esta la iglesia? ¿Cómo los escogidos puede ser la iglesia? Si el Señor Jesucristo viene a salvar a Israel. 23.
Entonces, si alguien os dijere, he aquí está el Cristo, o allí no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, ¿eh? De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Engañarán. Es lo que dice aquí en segunda de Tesalonicenses. Versículo 7. Versículo 7 dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente hasta que sea quitado de en medio al que ahora impide. Entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor va a destruirlo, ¿ok? Pero antes que el Señor haga esto, y con todo engaño de iniquidad en lo que perecen, de los que perecen, por cuanto no recibieron el amor, aquel cuya venida es según la operación de Satanás, versículo 9, con todo poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que no creyeron el Evangelio, los que rechazaron al Señor, los que se burlaban. Muchos serán engañados. Volvemos otra vez, ¿verdad? Al versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, de Mateo, 24. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí, en el desierto está, no salgáis, he aquí en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. O sea, todo el que muere creyendo que el Señor Jesucristo es Salvador va a ser decapitado donde quiera que se encuentren, judíos o no judíos, creyendo en Jesucristo, no dejándose sellar por la bestia, van a ser recogidos. Esto es lo que significa. Allí se juntarán también las águilas. Los ángeles van a recoger, van a llevarse a todos estos. 29. E inmediatamente después de la tribulación, ¿ya vieron? De aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna nos dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos. Aquí ya está hablando de las copas del Señor, las copas de la ira de Dios. Porque las 7 copas de la ira de Dios ya al final. Esto ya es el final. Versículo 30. Entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vámonos otra vez a Colosenses, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 4 del capítulo 3 de Colosenses. Ok, leemos primero. Voy a leer aquí. Dice, y entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué dice el versículo 4 de Colosenses 3? Cuando apareciere Cristo, que en nuestra vida, entonces vosotros, está hablando de la iglesia, también apareceréis con Él en gloria. Para los que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación.
No va a pasar la tribulación. Si estamos viniendo con el Señor y aquí lo está afirmando Jesucristo. 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos. Cuatro vientos significa de toda la tierra. Del un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended, Israel. La parábola cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que sucedió con Noé? Todos corrompidos. No querían nada con Dios. ¿Qué es lo que sucede ahora? Hay anarquía. En todo país hay anarquía. Todo el mundo hace lo que quiere. Y claro, se va a poner peor. Ahora hay hasta actos sexuales en las calles. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado eso. Hay hombres, imagínense, hombres masturbándose en las calles. Y gente viendo. Se drogan delante de la gente a pleno día, aquí. A las 12 del día. Con una jeringa. La policía da droga aquí. Eso es gratis aquí. Imagínense. ¿Hasta dónde estamos? Si esto sucedería hace 20 años atrás, ¿qué diríamos nosotros? Pero el enemigo se infiltra de esa manera. Un poquito de lo malo, no hace daño, un poquito y después estamos mal. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Imagínense. Corruptos, porque dice la palabra del Señor. Miren lo que dice en el capítulo 6 de Génesis. En el capítulo 6 del libro de Génesis dice: y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse esposas, escogiendo de entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y ahora, miren lo que dice aquí el versículo 5. Y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala continuamente. Arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón, y dijo el Señor: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Ahora escuchen lo que dice de Noé. Empero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Ahora escuchemos por qué. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Generaciones, perfecto en generaciones. En generaciones. Para muchos que no entienden lo que está hablando aquí la palabra del Señor en el capítulo 6, existían gigantes
Muchos no sé si van a pensar ¿verdad? Que esto es locura, pero así es. Cuando escudriñamos la palabra del Señor, nosotros entendemos qué es lo que sucede. Habían gigantes, donde de la ignorancia llega que muchos cristianos rechazan estos. ¡Qué locura gigante! ¿Mm? Claro que habían. No sé si ustedes se han preguntado, pero ¿por qué Dios dejaba que Israel matara a un sinnúmero? Hasta ciudades que las destruyera. Porque estaban contaminados. Su generación, está hablando aquí, está hablando de la sangre. Genéticamente había tanta corrupción. Y ya estamos viendo eso. Imagínense que existían gigantes. Habían hasta, y en el tiempo de Josué, existían gigantes. ¿Saben lo que es 60 pies de altura? Del tamaño de los cedros. Los cedros son 60 pies. ¿Saben lo que es 60 pies de altura? Habla el Señor sobre Goliat. Pues Goliat era de 13 pies de altura. Pero estos eran de 60. No sé si ustedes están informados de lo que está sucediendo ahorita. ¿Sabían ustedes que el hombre ya está creando humanos y ya no se necesita un vientre de una mujer? ¿Hasta dónde hemos llegado? Ok. Entonces están usando humanoides, o sea, una mujer robot, y tienen como incubadora, claro, es una incubadora. Pero se imaginan, supuestamente, imagínense, utilizando toda esta tecnología, y estamos volviendo otra vez a esto. Porque muchos de ustedes van a ver muchas cosas que van a pensar que es como ficción, pero no lo es. No lo es. Y muchos están cayendo en esto. Muchos están cayendo en la necesidad de inteligencia artificial. Piensan que las computadoras tomaron vida, que ellos van a controlar el mundo. Pero ellos no entienden. El mundo no entiende esto. Porque es Satanás. Satanás está utilizando esto. Pero hay algo más siniestro todavía. Más profundo. Que el hombre no va a saber cómo reaccionar. Ahora, yendo otra vez. El Señor destruía a muchos pueblos. Porque estaban contaminados. Estaban contaminados. Ahora el Señor rayó todo esto. Miren lo que dice aquí el versículo 2. Viendo los hijos de Dios, ahí en el capítulo 6 de Génesis, las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse esposas, escogiendo entre todas, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora dice el 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Y esto lo confirma claramente la palabra de Dios, porque después del diluvio hubieron gigantes, porque lo dice la palabra del Señor. En Deuteronomio miramos a un gigante más de 13 pies de la cama, más de 14 pies de largo. Y era un rey. Eran gigantes. Israel venció a muchos gigantes también. Pero muchos dejamos, nosotros no, porque hasta yo me preguntaba, pero ¿por qué mucha sangre, esto? Miren, el enemigo siempre ha querido. Perdón, hermano, sí. Voy a quitar esto. Es que tengo conectado perdón. Es por lo que estaba moviendo el micrófono, me disculpan. Pues hay muchas preguntas que me decía, pero ¿por qué el Señor se ve muy enojado en el Viejo Testamento, que permitía que se mataran, que desaparecieran pueblos? Y estas eran las razones. Pero ¿saben cuál es la razón?
Satanás quería contaminar el ADN porque el Señor le había prometido a la serpiente, a Satanás, que de la simiente, que es la semilla, el esperma, saldría el Salvador. Ahora entienden por qué Satanás siempre quiso corromper y destruir todo lo que el Señor, todo lo que el Señor, lo que es del Señor, la justicia de Dios, su pueblo. Porque iba a venir de Israel. Faraón, cuando se dio cuenta que el Salvador de Israel iba a nacer, no mandó el faraón a matar a todos los hijos que nacieran. Eso lo quería impedir Satanás. ¿Quién mandó a matar cuando Jesucristo nació? A todos los hijos, a los varones. ¿Entienden? Esto es bien profundo, pero ¿saben qué? Si ustedes están deseosos de aprender la palabra de Dios y no estar en una iglesia calentando a bancas, porque eso es lo que están haciendo. Ustedes quieren aprender, podemos aprender. Pero hay muchas cosas que ustedes se van a quedar asustados si no leen. Porque lo que viene mañana y pasado mañana, muchos de ustedes van a estar confundidos y se van a asustar. Pero cuando leemos la palabra de Dios, no nos sentimos así. Estamos confiados y sabemos el por qué está pasando. Esto es profundo. Tal vez pensarán que es una locura, pero no. Esto es profundo, profundo, profundo. Vamos a Amós, al libro de Amós. Para que no crean, ¿verdad?, que yo estoy hablando locuras sobre los gigantes. Un libro pequeño. Este está en el capítulo 2, Amós, versículo 7, creo que es. 2:7. Ok, versículo 9. Miren lo que dice aquí. Escuchen. Amós, capítulo 2, versículo 9. Y yo destruí, el Señor, y yo destruí delante de ellos al amorreo. Amorreo. Cuando el Señor prometió la tierra santa a Israel, ¿qué dijo? Donde está el amorreo, el jebuseo, el cananeo. Eran gigantes, escuchen aquí. Y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba, sus raíces abajo. ¿Entienden? 60 pies de altura los cedros. Pues claro que el Señor tenía que destruir esto, porque esto es lo que Satanás quería, era contaminar. No quería que viniera Jesucristo. ¿Entienden? No quería. Satanás no quería que Jesucristo viniera, no viniera el Salvador. Ustedes no se han puesto a analizar cuántas veces Satanás ha querido borrar a Israel. No ha podido. Ni podrá. Porque el Señor lo prometió. No podrá. No podrá. El hombre es necio. Y está a punto el hombre de ver que el Señor no está jugando. Y qué lástima. Esto da lástima. El evangelio de salvación es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es todo. Ese es el evangelio. ¿Qué debo de hacer? Creer. Eso es todo. ¿Se acuerdan el carcelero? Cuando estaba preso Pablo con este varón, ¿verdad? Sila, y que hubo un terremoto, el Señor libró
a estos varones y las cárceles se abrieron. Y entonces el preso se quería matar porque ahora me van a matar porque todos los presos escaparon. Y dijo Pablo, no, no te hagas daño. Aquí estamos todos. ¿Y qué dijo el carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pablo? Cree en el Señor y serás salvo. Tú y tu casa. ¿Pero por qué incluyó la casa? ¿Por qué? Porque uno, al creer, comparte el evangelio con su familia en el hogar. Para que escuchen el evangelio y sean salvos. Eso es lo que dijo el Señor. No dijo, tienes que bautizarse, tienes que confesar tus pecados todos los días. Claro, es bueno confesar los pecados, pero eso no nos salva. Ir a la iglesia no nos salva. ¿Me explico? El ladrón, uno de los ladrones, se burló del Señor, pero el otro ladrón creyó. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón? Solo porque el ladrón dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor, por confesar y creer, o sea, creer, solo por creer, su fe lo salvó. No le dijo el Señor, no se bautizó, estaba colgado en la cruz. ¿Qué hizo? Nada. Fue salvo en ese instante. Se fue al paraíso. Claro, el Señor resucitó, se llevó del paraíso a todos los que estaban en el seno de Abraham. Ese es el paraíso. Se llevó el Señor a todo el mundo. ¿Qué hizo el ladrón? Solo creer. Eso es todo. Y se pone peso a la gente que tienes que hacer esto, que tienes que bautizarte, que tienes que hacer esto. Y si no das dinero, no vas al cielo. Si no haces buenas obras, no vas al cielo. La obra la hizo toda Cristo. Bueno, vamos a terminar aquí, ¿verdad? Ustedes, como les he dicho la vez pasada, esto es profundo. Yo creo que no vamos a terminar en este mes. Yo lo dudo. Hay mucho. Y cuando nos entramos en este tema, vamos a estudiar todo Apocalipsis, porque eso se trata. Es para Israel. No tiene nada, la iglesia no tiene nada que ver. Es para Israel y para todos los que no han creído, que han rechazado el evangelio. Eso es lo que se trata. Así que este es todo por hoy. Y gracias por estar con nosotros. Y espero, ¿verdad?, que el Señor... Bueno, no espero que el Señor siempre quiere que el hombre acepte su sacrificio. Espero que ustedes sean humildes de aceptar el evangelio, porque aceptar el evangelio es humildad. Humillarse ante el Señor. Aceptar el evangelio es humillarse ante el Señor. Y eso es lo que salva. Porque no quiere el Señor que tú hagas algo, es solo tu fe. Eso es todo. Qué fácil, qué sencillo, ¿verdad? El evangelio. Pero el hombre, es que yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Ese es el problema. El orgullo destruye al hombre. Bueno, esto es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima, si el Señor nos permite. Hasta pronto. Gracias. Bye.